El mercado de la Real parece que por fin avanza a marchas forzadas, pero ya tenemos la primera salida del equipo de Sergio, de Eric Bretos para la próxima temporada. No es la más esperada, no es la que más queríais, pero nos toca despedirnos de uno de los nuestros, de un jugador que estuvo en Milán, que jugó en Milán con la camiseta de la Real en la Champions para sellar el primer paso el primer puesto del pase a la siguiente ronda del año pasado. Así que vamos a despedir y vamos a desearle mucha suerte a alguien que tiene una curiosidad que luego al final del vídeo os destriparé. Pero suerte a Maguna Zelaya en el Eibar, se marcha a casa, vuelve a casa, un estadio donde ya sabe lo que es marcar con la camiseta del Sanse. Así que vamos a repasar los números que nos deja la estancia de Maguna entre el C, el B, el primer equipo. Bueno, ha jugado prácticamente de todo. La semana pasada la Real hizo oficial, a finales de semana ya el viernes, el primer traspaso del verano, porque Maguna Zelaya tenía un año más de contrato, lo hablábamos en este canal. No nos sobraba para el filial, le veíamos difícil encaje en la primera plantilla de la Real. Él en Radio Marca dijo que el 7 de julio estaba llamado en Zubieta a aparecer a las órdenes de Sergio, quien ya le conoce, y de Eric Bretos, pero finalmente va a ir a un equipo que él ya conoce, que Eric Bretos ya conoce, porque fue director deportivo del Eibar, y a un equipo que difícilmente vamos a tener un equipo al que nos apetezca más ver en segunda división que al Sanse, pero el Eibar va a estar ahí, porque se van a juntar en el Eibar Sever Alcain, Aritz Arambarri, Maguna Zelaya, parece que Javi Martón también, y al final, pues estando tan cerca, pues igual incluso alguno más también se junta, ¿no? Pero se marcha uno de los artífices del ascenso del tercer equipo a segunda federación, uno de los artífices de la no... Bueno, de uno de los que puso piedras para salvar al equipo en segunda división, uno de los que jugó el primer playoff de ascenso de la época de Sergio en el filial, alguien que ya conocía al entrenador de Irún, alguien que ya había jugado a las órdenes de Sergio tanto en el C como en el B, y un tipo que creo que nadie va a tener nunca una mala palabra sobre Maguna Zelaya. Un tío que lo ha dado todo, un tío que ha jugado a la derecha, a la izquierda, arriba, que en el Sanse ha jugado por detrás de los delanteros, que en el Sanse ha jugado de delantero centro, que marcó, juraría, y esto habrá que preguntárselo algún día, pero yo creo que el primer balón que toca en el fútbol profesional es en la Romareda con el 31 a la espalda, y marca un gol para el Sanse en ese partido que acabamos empatando a 1 con un buen centro de Ander Martín. La desvió Maguna para adentro y luego creo que un disparo tocó en Aramba y se fue para adentro para el empate del León del Zaragoza, ¿no? Pero se marcha uno Dinoy. Repasamos las cosas de Maguna Zelaya. Primero, bueno, que es de Eibar de 2001, con lo cual va a volver a jugar en casa. Tenía un año más de contrato y el Eibar va a pagar en función del rendimiento. Esto a mí para Maguna me vale, para Guevara, para Gorosabel, por ejemplo, no me valía cuando se marchaban al Deportivo Alavés, pero la Real pues sigue vendiendo de aquella manera. Evidentemente no ibas a sacar mucho dinero por Maguna, le quedaba un año de contrato, se iba a marchar a segunda división, y él, según escuchamos el otro día en una radio, creo que en la cadena SER, él tenía claro que si se iba a segunda división se iba al Eibar porque no quería jugar contra el Eibar, y era o el Sanse o el Eibar. Y bueno, pues se marcha a un proyecto en el que también está Beñat San José, el entrenador donostiarra, entrenador aficionado de la Real, al que también le deseamos evidentemente lo mejor, con lo cual pues a ver si les va bien a Maguna, a Aramba, parece que Martón también, según ponía Miquel Recalde Noticias de Guipúzcoa, y a ver si también a Sever le va bien en el Eibar, les va bien en Ipurúa, porque evidentemente pues con tanto potrillo de la Real les vamos a desear lo mejor. Repasamos los números de Maguna. Primero Maguna en el C, porque ha pasado por todas las categorías, Maguna en el C son 26 partidos, 5 goles en 1800 minutos, colaboró para el ascenso de esa Real C de los apellidos largos, de Gorrochategui, Kortajarena, Maguna Zelaya, Carricaburu, estaban todos juntos, les entrenaba Sergio Francisco, subieron de tercera división a segunda federación en un año que ya os explicamos, que es el del COVID, que si tú no subías virtualmente, si solo mantenías la categoría, descendías, porque se iban a meter categorías por medio, y hubo equipos que empezaban en tercera división y de repente se vieron en tercera federación y dijeron, vaya, hay una primera federación, segunda federación, yo ya no estoy en tercera, estoy metido debajo de la tercera división. Pues la Real C en este caso sí que consiguió el ascenso a una categoría donde Maguna jugó
pero tampoco mucho, porque hemos dividido lo del B, lo de la Real Sociedad B, evidentemente por cachos, porque Jon Maguna Zelaya debutó a las órdenes de Xabi Alonso y marcó en el primer balón que tocó en el Sanse. En segunda división marcó 3 goles en 26 partidos. En primera federación con la Real Sociedad B jugó 46 partidos, metió 10 goles, y tengo apuntada ahí la polivalencia como marca de la casa, porque Maguna en el rombo de Sergio jugó detrás de los dos delanteros, alguna vez detrás de Jorge Aguirre y de Javi Martón, también Marín jugaba ahí, Maguna también jugó arriba, Maguna jugó en una de las bandas, Maguna jugó, bueno, absolutamente de todo en ese rombo. Evidentemente en el 4-3-3 jugó arriba, en el 4-3-3 jugó en las bandas, valía absolutamente para todo, porque es un futbolista que me gusta que en su Twitter ves fotos de cuando era niño, porque él iba poniendo cosas de sus partidos, y hay alguien que en inferiores de Eibar dijo: Jon Maguna Zelaya no destaca en nada, como venía a decir, no destaca en nada, pero es muy bueno en casi todo, y es un poco el punto que ha tenido Maguna para llegar hasta el primer equipo de la Real, ¿no? Porque no es el más driblador, no es el más rápido, no es el más alto, no es el más ganador de duelos, pero en un deporte, repito, de toma de decisiones, Maguna ha tomado siempre muy buenas decisiones dentro del campo, y es una virtud que los entrenadores evidentemente agradecen muchísimo. Le recuerdo a Maguna 2 de los goles de segunda división, el primero al primer toque en la Romareda, en el Estadio de la Almería un buen gol de volea también al primer toque. Al final es una virtud que creo que Maguna tiene, y podéis buscar, creo que es un Real Unión 0 Sanse 1, una falta que le pega de 40 metros, que está a punto de marcar un golazo en el Estadio Ungal, en un partido que el Sanse jugó, creo que camiseta negra, pantalón rojo, con lo cual tenía también un buen golpeo. Esto nos lleva al primer equipo. Maguna no ha jugado mucho en el primer equipo, pero Maguna sí ha jugado en primera división, 21 partidos con el primer equipo de la Real, un único gol, que se lo marcó al Jove, al San Vicente español de Raspage en la primera ronda de Copa del año pasado, que ganamos 0-5. Son 500 minutos, y para el recuerdo, Maguna siempre podrá decir que él jugó en San Siro con la camiseta de la Real, que fue uno de los elegidos por Imanol Alguacil para sellar ese billete, ese ser primero de grupo frente al Inter de Milán. Recordaréis que a la Real le valía el empate. Bueno, pues Maguna, en una Real en la que no estaba Bryce que estaba lesionado porque le habían roto el brazo en una patada, que no expulsaron al rival, por cierto, pero la Real necesitaba un poco diferente. Bueno, pues acabó jugando Maguna. ¿Por qué? Pues porque la presión siempre es un tío súper honrado, porque es un tío que toma muy buenas decisiones dentro del campo, porque verdaderamente se lo merecía. El año pasado, con la espantada de Momocho, hasta que llegó Seraldo Becker, Maguna jugó mucho entre el primer equipo, más en el primer equipo que en el segundo. Le vimos en el Sadar en Copa, donde estuvo a punto de marcar un buen gol con la derecha, y verdaderamente pues Maguna puede decir muchas cosas muy buenas, porque en Vigo, por ejemplo, fue titular. Es uno de esos días los que la Real sale con defensa de 5 y la cosa sale bien, pero nadie se acuerda. Maguna es titular con Sadik Umar arriba, que, bueno, creo que en ese rol habría estado bien, ¿no? Un Sadik óptimo con un Maguna pequeñito al lado. Creo que es el tipo de escenario que le vendría perfectamente a Maguna, ¿no? Acercarle al área, porque si le pones en la banda sí te puede dar cosas, pero creo que ese instinto lo tienes que acercar al área, y creo que es lo que va a buscar Beñat San José para que le vaya bien, ¿no? De Maguna, simple y llanamente deciros la curiosidad, que es que ha jugado en tercera división con la Real C, ha jugado en segunda federación con la Real C, en primera federación con la Real B, en segunda división con la Real B, y en primera división con el primer equipo de la Real. Además, ha jugado en Copa, en Europa League y en Champions. Ha completado la escalera completa, y verdaderamente esto es una despedida uno de Inoy. Lo visteis pusimos en Instagram la carta de despedida que hizo Maguna de la Real. Es un chaval que su sueño era jugar en la Real, que el año pasado lo tenía muy complicado y ni todo se aferró, se quedó a, oye, yo me voy a intentar ganar aquí un puesto. No le ha salido bien, 0 reproches a Maguna, que lo ha dado absolutamente todo siempre que ha saltado al campo con la camiseta de la Real, y evidentemente la mejor de las suertes, porque cuando se va alguien que su sueño era jugar en la Real y no le ha salido, pues por lo menos le deseamos siempre lo mejor, y más en el escenario que ha elegido, porque va a jugar en casa, va a jugar a las órdenes Beñat San José, va a jugar con más gente de la Real, va a jugar aquí al lado, que también imagino que le veremos mucho viendo al Sanse en Anoeta el año que viene. Bueno, en Anoeta o en Zubieta, donde sea, porque aquí ya os hemos dicho, ¿no? Que a Pecharroban, por ejemplo, le veíamos mucho en Anoeta el año que el Sanse estaba en segunda. Hubo un día que el Atleti jugó a las 2, él estuvo, San Mamés, creo que no llegó a jugar, cogió el coche y a las 9 estaba en Anoeta viendo a sus ex compañeros, ¿no? Pues creo que Maguna lo va a hacer bastante, y creo que Maguna, creo que le va a ir bien en el Eibar, os lo dije. Creo que la cesión del Córdoba, si hubiera sido en verano, habría estado bien, porque Maguna es un jugador que en ese escenario de entrar en un equipo ya hecho le puede costar, pero creo que cogiendo el rodaje va a ser un futbolista que va a dar mucho al Eibar, y verdaderamente pues desearle solo lo mejor a un Maguna que, bueno, pues ya es parte de la historia de la Real, que le vaya muy bien. Es la primera salida
Decía también el Diario Vasco este fin de semana que la Real ya trabaja en la salida de Odriozola, la salida de Sadik, la salida de Carlos Fernández, que entiendo que son salidas que os apetecen bastante más. Este es el último vídeo de junio, mañana ya es 1 de julio, con lo cual mañana hay gente que ha dejado de ser jugadora de la Real. Mañana vamos con un vídeo de un jugador que hoy deja de ser oficialmente jugador de la Real. Así que nada, ahora le dais like, os suscribís, le deseáis lo mejor a Maguna. Muchas gracias. Agur.